las trompetas de plata, gloria a Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, hace 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Los hijos de Israel, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Ya pueden sentarse. Gloria a Dios. Padre, bendecimos tu santísimo nombre, te glorificamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos la gracia, Señor, por tu palabra. Gracias por los detalles, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. No hay detalle, Señor, que a ti se te escape, Dios mío, Señor. Cómo, Señor, tú le explicabas, Señor, con tanta claridad las cosas a Moisés y cómo tenía que hacer las cosas, cada detalle, Señor, Padre, para que todo saliera bien, Dios mío, porque tú eres Dios de orden, tú no eres Dios de confusión. Gracias, Padre, por eso te pedimos este día, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú nos hables a nosotros también, como tú le hablabas a tu pueblo, que abra nuestros sentidos espirituales, que bendiga nuestra mente y nuestro corazón con sabiduría, con discernimiento de espíritu, con inteligencia, Señor, para saber, discernir, entender y saber qué hacer con lo que entendemos, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel. Padre, te rogamos, Dios mío, Señor, que nos dé la revelación y la interpretación de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, el Señor le da instrucción a Moisés de hacer 2 trompetas de plata. Gloria a Dios. Estas trompetas tenían varios sonidos. O sea, se tocaba, eran la misma trompeta, pero para cada cosa se tocaba de una manera distinta. Vemos que para congregar, le dice para congregar al pueblo, tocaban las 2 trompetas. Si era para que se congreguen los príncipes, una sola trompeta. Gloria a Dios. Y para los holocaustos, para la fiesta que hacían, porque Dios es y será siempre un Dios alegre. Dios no es un Dios triste ni aburrido. Hay gente que creen que adorar a Dios así, muy tristecito, que eso le va a llegar a Dios. Y eso el diablo se goza. Dice, mire, estos miserables no saben ni adorar a su Dios. A Dios le gusta que usted le adore con toda su alma, mente, corazón y fuerza. Gloria a Dios. Amén. Que le adore, que se sienta que hay un pueblo que está vivo y que le adora. Gloria a Dios. Por eso que yo nací pentecostal y pentecostal muero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando el pueblo estaba en el desierto,
tú sabes que duró 40 años en el desierto. Entonces, para convocar todo ese pueblo que era cantidad, miles y miles, no eran miles de personas. Entonces, Moisés dando voces no iba a poder congregar a todos. Pero ya ellos sabían que cuando se tocara la trompeta 2 veces, las 2 trompetas, tenían que congregarse. Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era difícil para Moisés. Entonces Dios le dio esta estrategia a Moisés, mandar preparar 2 trompetas. ¿Para qué? Para que el pueblo se reúna ante ti, para que reciban la información que yo te doy. Dios le daba información ¿a quién? A Moisés, para que Moisés se la transmitiera al pueblo. Era así que Dios obraba. Ahora ya, después que vino Jesucristo, Dios le habla a toda la iglesia. Pero antes solamente le hablaba al príncipe, al escogido, al ungido del Señor. Gloria a Dios. Entonces, antes, en aquellos tiempos no existían los micrófonos, no existía la tecnología, no había móviles ni ordenadores, ni todas estas cosas tan sofisticadas que tenemos hoy día, que nos hacen la vida un poco, a veces nos la hacen un poco más buena, más fácil, y otras veces más, la tecnología a veces se convierte en vez de maldición en maldición, pero si la usamos bien es una bendición. Gloria a Dios. Entonces, con el toque de las trompetas, el pueblo se reunía a la puerta del tabernáculo y Moisés le transmitía el mensaje que Dios le había dado a Moisés. Dios le iba hablando a Moisés, pero el pueblo no podía entender la voz de Dios, porque Dios le hablaba a Moisés con voz resonante, con voz que el pueblo no lo podía entender. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba a Moisés, pero le estaba diciendo lo que decía su voz. Ya él le había preparado a Moisés para que Moisés pudiera discernir e interpretar la voz de Dios. Gloria a Dios. Entonces la trompeta es la voz de Dios para su pueblo. Hoy día siguen existiendo las trompetas, no solamente el instrumento musical, sino las personas que son voceros de Dios, están los profetas, están los que andan regando el mensaje de salvación. Esos son la voz de Dios también, esos son trompeteros de Dios que van regando las semillas. Gloria a Dios. Mira, yo alcancé a Sandra un día, la vi y le caí atrás. Iba corriendo para alcanzarla, para invitarla. Y mira qué bien, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y así, hay que ir así por la vida, siempre soltando palabra de Dios, invitando a la gente a Cristo. Gloria a Dios. Tirando la semilla en todo terreno. Gloria a Dios. Las trompetas debían ser labradas a martillo, de plata y labradas a martillo, de una sola pieza. Ahí no se admitía que a empalmar trocitos ni nada. Una sola pieza. Gloria a Dios. Entonces había que formarla a martillo. Gloria a Dios. Y esto nos habla de la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Antes en estos tiempos era el Antiguo Testamento, pero el mismo Espíritu que le dio vida al Antiguo Testamento, que escribió el Antiguo Testamento, ese mismo Espíritu escribió el Nuevo Testamento y le da vida y unidad al Nuevo Testamento con el Antiguo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tanto el Antiguo Testamento se escribió lo que tardaron en escribir el Antiguo Testamento, entre 1000 y 900 años. Fue la cantidad de años en lo que se escribió el Antiguo Testamento. Y se escribían en tablitas, en papiros, en hoja de caña. Se escribían porque no había papel. Pero se escribían y se guardaban. Y en su tiempo el Espíritu Santo hizo que se formara la Biblia. Que se pusieran... la Biblia no está formada en el orden que fue escrita. No está formada en el orden que fue escrita. Pero todo concuerda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le pareció bien que a lo mejor en vez de poner Éxodo en el lugar que debía estar, le pareció bien ponerlo detrás de Génesis. Entonces él fue el que lo ordenó todo. Gloria a Dios. Por eso sabemos que la Biblia es viva y eficaz
¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí en la Biblia. Ustedes, cuando siempre se lo digo, cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra le está leyendo a usted, Dios está hablando con usted. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la palabra, Dios habla con usted porque usted está leyendo palabra de Dios. Entonces Dios está hablando con usted, o sea que póngale atención. Gloria a Dios. Y el Nuevo Testamento fueron entre unos 100 años después de Cristo que se escribió. O sea, no se escribió inmediatamente que Cristo vino y se murió. No escribieron el Nuevo Testamento inmediatamente, sino 100 años después de Cristo. El Antiguo Testamento fueron entre 1900 años antes de Cristo, de que Cristo viniera. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo le da vida tanto al Nuevo como al Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y esta es la unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes que no se pelean entre ellos. Ustedes cómo concuerdan el uno con el otro. Gloria a Dios. Así Dios quiere esa unidad en su pueblo. Esa es la unidad que Dios quiere en su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La plata representa santidad y pureza. Gloria a Dios. Entonces, y esto es lo que Dios desea que haya en su pueblo. Santidad y pureza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las trompetas eran preciosas y tenían un dulce sonido. Gloria a Dios. Pero eso, tenían un dulce sonido y dice que mejor que era el sonido de la trompeta, palabra de Dios, es más dulce que todos los libros del mundo. Gloria a Dios. Amén. O sea, la Biblia, todos los libros del mundo, por científicos que lo hayan escrito, por quien lo haya escrito, la persona más sabia que lo haya escrito, no se le asemeja a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Los demás libros son libros muertos. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios es viva porque el Espíritu Santo de Dios está en ella. Gloria a Dios. Las trompetas debían ser labradas a martillo de una sola pieza. Y esto nos habla de la redención de Cristo. Cristo era uno solo y fue clavado en una cruz a martillo, a martillazo limpio. Gloria a Dios. Eso por usted y por mí. Gloria a Dios. Pero así es el carácter de Cristo formado en nosotros, en su pueblo. Es a martillazo. Es a martillazo que nos forma el carácter a nosotros. Gloria a Dios. No con un martillo de metálico para darnos, pero sí que todo lo que pasamos, los sufrimientos que pasamos, esos son martillazos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Lo que pasa es que como somos carne, pues cuando nos pasan cosas que nos gustan, pues lloramos, nos contentamos, pero eso es el carácter de Dios que está siendo formado en usted. Gloria a Dios, mejor gócese. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Los trompeteros o predicadores del Evangelio deben ser escogidos por Dios. Gloria a Dios. Como fueron Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios, fueron apartados, fueron lavados, fueron consagrados, dedicados exclusivamente al servicio del Señor, a ser sacerdotes para el Señor, a tocar instrumentos para el Señor. Aarón estaba con Moisés, era el ayudante de Moisés. Moisés, como era tartamudo, lo que Dios le decía a Moisés, Moisés se lo transmitía a Aarón y Aarón hablaba al pueblo. Gloria a Dios. Y los hijos de Aarón eran los levitas, los sacerdotes que tocaban los instrumentos, tocaban la trompeta para el Señor y para convocar al pueblo. Gloria a Dios. Entonces, así deben de ser los predicadores, los servidores del Señor tienen que ser personas escogidas por Dios, deben ser limpios, puros y consagrados al Señor, porque no de cualquier manera podemos servir al Señor. No. Para servir al Señor tenemos que estar santificados, purificados, apartados de las cosas del mundo y consagrados por entero al Señor. Amén. Gloria a Dios. Es renunciar a ti mismo, renunciar a todo lo tuyo por la causa de Cristo. Pero merece la pena. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No de cualquier manera ni cualquiera podía tocar la trompeta. Solo los hijos de Aarón podían tocar la trompeta. Gloria a Dios. Las trompetas son un instrumento muy mencionado en la Biblia. Mucho. Se menciona
cantidad de veces en la Biblia la trompeta. No tenemos trompeta aquí, pero la tendremos. Gloria a Dios. Cuando tenemos el local más grande que el Señor nos tiene preparado, allí vamos a tener toda clase de instrumentos de música. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Antes de llevarse a su iglesia, él le tocará la trompeta, llama con voz de trompeta a los muertos y resucitarán. Y entonces nos llevará. O sea, que no nos lleva a los vivos primero, sino que a los muertos primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También en Apocalipsis también nos habla de la trompeta. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis en cuanto a la trompeta. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos habla ahí de la trompeta. Gloria a Cristo. 11, capítulo 15, versículo 15. Dice la palabra, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que la trompeta se usaba en el Antiguo Testamento, se usa en el Nuevo Testamento, y ya todavía al final del Nuevo Testamento se habla de la trompeta, gloria a Dios. Y por más de 2500 años la trompeta de Dios sigue sonando, sigue convocando, sigue llamando, gloria a Dios, sigue sonando alrededor del mundo, pero hay muchos que todavía no han oído la trompeta de Dios, o no la quieren oír, muchos no la quieren oír, pero el sonido del Evangelio sigue resonando y convocando a todo aquel que quiera a la puerta del pastor de los pastores, gloria a Dios, a la puerta de Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios. El sonido de la trompeta, la trompeta, como dije antes, tiene varios significados. Gloria a Dios, una vez se tocaba para levantar los campamentos. Había que levantar, Jehová dijo que hay que moverse, la nube se movió y hay que mover el campamento. Tocaban la trompeta, ya todo el pueblo sabía que la nube se movió, que la nube de Jehová se movió y que había que levantar el campamento y caminar a donde la nube se detuviera. Gloria a Dios. También se tocaba la trompeta para que... Entonces esto significa que el pueblo de Dios no está llamado a quedarse sentado, estancado, que está llamado a estar en movimiento siempre. Amén. Porque estando estancado no crece el pueblo de Dios, estando nada más entre cuatro paredes no crece el pueblo de Dios, que hay que moverse. Eso también es una muestra del avance, del movimiento de la nube, que se movía la nube para que movieran el campamento, porque el campamento no se quedaba fijo en un solo sitio, sino que se movía, gloria a Dios, hasta donde el Señor le decía. La trompeta también sonaba para avisar de guerras, de conflictos, de guerras, gloria a Dios. Y para convocar al pueblo en el holocausto. El holocausto era aquellos sacrificios que se hacían para Jehová, que se mataban esos animales, se ponían en la leña en el fuego, y ese olor le subía grato olor a Jehová. Eso era el holocausto. Y ahí también se tocaba la trompeta para reunir al pueblo allí, convocar al pueblo ahí. Gloria a Dios. La trompeta también se sonaba, pero tocaban una sola para que los príncipes del pueblo de Jehová se congregaran para recibir órdenes, para recibir instrucciones, para enseñárselas a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jehová era tan grande que Jehová le dijo a Moisés que cogiera hombres y que dividiera el pueblo para que un grupo de millares, de 50, de 100, para a cada príncipe le daba un grupo de personas. Entonces ese príncipe de ese grupo de personas tenía que recibir órdenes de Moisés, instrucciones para enseñar a su grupo. Gloria a Dios. Digamos lo que hacemos, lo que se hace normalmente, célula. Lo que pasa es que serán células grandes, de millares, de miles, de 100 y así, gloria a Dios. Pero nosotros lo tendremos también, gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
El sonido de la trompeta le recordaba a los judíos que Dios estaba presente, disponible para cuando ellos lo necesitaban, para ayudarle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hoy día también necesitamos recordar que Dios está cerca de nosotros, que Dios está con nosotros, que podemos invocar al Señor en oración, en alabanza. Gloria a Dios, que podemos considerar nuestra oración y nuestra alabanza como toque de trompeta delante de Jehová, que Él escucha, que Él oye y que Él también está dispuesto para ayudarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, que usted no piense que nada más las trompetas son las que suenan, ¿no? Que también nuestras oraciones, nuestra alabanza delante del Señor son como toque de trompeta. Él una vez se pone alerta. Amén. Y los ángeles se unen a nosotros en alabanza, en adoración, en oración. Gloria a Dios. Porque dice que nuestras oraciones son recogidas, echadas en una copa y que le agregan incienso a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Quiere decir que los ángeles le agregan a nuestras oraciones, ellos también oran ahí a esas oraciones para que nuestra copa esté llena. Y cuando nuestra copa está llena empezamos a recibir las bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Aunque el Señor siempre está derramando bendiciones sobre su pueblo. Gloria a Dios. Y lo más maravilloso de todo y alentador es saber que Dios siempre nos escucha, que el Señor está presente, que nos fortalece, nos consuela y nos ayuda en nuestras dificultades, en nuestra angustia. Porque si no fuera porque Él nos ayuda, hay a veces situaciones que no las sobrepasaríamos. Pero Él está con nosotros siempre, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Siempre está con el oído puesto a ver cuando clame a mí para ayudarle. ¿Por qué? Porque Él puede ayudarnos sin que nosotros le digamos nada. Pero Él quiere que nosotros seamos conscientes de que Él hace la cosa. De que nosotros clamamos y Él respondió. Y que Él hizo lo que nosotros le pedimos y Él nos dio lo que le pedíamos. Otra vez clamamos y no nos da lo que le pedimos en ese momento, porque es necesario que pasemos un poquito de tribulación para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, gloria a Dios. Y así, con esos son los martillazos que recibimos, son las tribulaciones, las angustias que pasamos, esos son martillazos que estamos recibiendo para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, gloria a Dios. Así que debemos seguir combatiendo ardientemente por la fe, como dice Judas 1:3, que combatamos ardientemente por la fe, gloria a Dios. Y así tenemos nosotros que estar siempre combatiendo por nuestra fe, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que es supuestamente cristianas, pero que son muy llevables, muy manejables. La lleva cualquier viento de doctrina o cualquier mala persona que sea un poco astuta, la arrastra y se la lleva al mundo. Entonces tenemos que combatir por nuestra fe, pelear Amén. Por nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra en el versículo 9, a ver que nos dice, en el versículo 9 dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con trompeta y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, Jehová mismo, Él mismo pelea por nosotros. O sea, usted clame al Señor cuando usted está en problema, en peligro. Clame al Señor, pero de lo más profundo de su corazón. Y el Señor le va a oír, el Señor se va a meter en el asunto y Él va a pelear por usted, porque Él dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el día dice el 10, y el día de vuestra alegría y de vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que los días nosotros cuando nos convocamos aquí, gloria a Dios, cuando nos convocamos aquí son fiestas solemnes para el Señor que estamos haciendo, y el Señor está pendiente de nosotros. Esto es recordado delante de Él, gloria a Dios. Ya no hacemos esos sacrificios que se hacían antes porque no es necesario. Ya Cristo hizo un sacrificio que es perfecto y eterno. Ya no necesitamos esos sacrificios de antes, pero sí los sacrificios son de nuestra adoración, nuestro servicio al Señor, de reunirnos para adorar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga.